El océano Atlántico rodea y remarca las contorneadas costas de la isla canaria de La Gomera. Pese a su vigilante omnipresencia, siempre se ha dicho que la isla vive de espaldas al mar, por su gran dedicación al pastoreo y a la agricultura. Pero no son pocos los vestigios que denotan la presencia de una importante cultura del mar en la zona, y la relevancia económica que tuvo para los gomeros. Pescadores y trabajadores de las factorías de pescado, que hoy están prácticamente derruidas, tenían en el mar su principal fuente de sustento. Este es el caso de Epifanio Rodríguez, que desde los 12 años ha faenado en las aguas de Playa Santiago. Que aquí no había otra cosa para los que estábamos en la mar. Los de tierra sí tenían en tierra tenían sus haciendas y plantaban algo, y ahora para nosotros, para los que estábamos en la mar, no era nada más sino el charco. Cuando era que cogías 1000 kilos o 1500 kilos de albacoras o de bonito, se lo echaba a la factoría. Pero cuando iba a pescar, con mi mujer con la barriga a la boca, que mi mujer tuvo 7 hijos, mi mujer con la barriga a la boca, agarraba yo, me sacaba, iba a pescar con la noche. A remo, que no había motores. Y me iba para arriba y traía ya la papita, traía la comida para mis hijos. 100 kilos, 30 duros, que le decíamos 150 pesos. No era mucho dinero, pero valía. A lo de hoy valía. Hoy no vale. Hoy no se pesca sino... Hoy agarras tú una plomada. ¿Tú has visto lo que es una plomada? Una plomada, se le pone un anzuelo aquí, otro más arriba, y hoy se pesca con 7 y 8 anzuelos. Se va abajo, y aquí si vienen 7 o 8 peces, para adentro. Nasa. En la mar no hay sino riscos nada más en el fondo. Yo y mi padre y mi hermano salíamos de aquí, por ejemplo, sondábamos aquí fuera, y la corriente iba para abajo, ¿no? Y íbamos cogiendo pescado. Cogíamos 200 kilos, ¿ves? Llegábamos a la cantera, lo echábamos. Y los demás también. Y a veces estábamos una semana abajo, en un sitio, en el PRI. El PRI le dicen al agua allá, y agarrábamos y los poníamos allí nada más sino a... ¿Qué había? Gofi y caballa. Gofi y caballas por la mañana, caballas y gofi por la tarde, por la noche. Y salimos, que esa era la comida que teníamos. No teníamos un medio. Llegábamos, estábamos una semana, y en una semana, 200 pesetas en una semana, sí, 200 o 250 pesetas en una semana, echados allí nada más, sino pasando miseria. En la factoría, el último pescado que yo vendí en la factoría fue 100 kilos, 250 pesetas. 100 kilos, 250 pesetas. Tú has ido a nombrar a Telmo Zarra, el del Atlético Bilbao, ¿no? Sí. Sí. Por 450 pesetas fichó. Y era un jugador. Mira a ver cuántos millones hay hoy. Nosotros llegábamos y pesábamos el pescado. Y después lo daban en el vale. Tantos kilos. A la semana se iba a cobrar. Tantos kilos. 200 kilos de pescado. Epifanio Rodríguez Rivero. 200 kilos de pescado. Eso vale los días tú guardando, ¿no? Los días guardando. Y después cuando llegaba la semana, ibas a cobrar. Presentaba los vales que tenías, 3, 4, 5 vales. Aquí está esto, y después te pagaba. Una de las infraestructuras económicas más importantes para la gente de la costa fueron las salazones edificadas durante la primera mitad del siglo XIX, que más tarde pasarían a ser factorías de pescado. De estas construcciones de piedra solo queda en pie la de Erese, fundada en 1838. Juan de Castro, en 1856, escribe que en las distintas y cortas playitas que se hallan del este al suroeste se encuentran 7 establecimientos de salazón,
donde se hacen de 500 a 600 pipas de 10 quintales cada una al año. Estos son sostenidos por catalanes y mallorquines y son los que dan vida a la isla. Esta clase de pesca se hace de febrero a agosto. Al principio creo que la fábrica como que empezó a funcionar fue con salazón. Hacían la mojama y esa cosa la hacían antes de empezar a trabajar con las latas. Y la fábrica empezó con salazón. Y la salazón es la otra, la que metían en tiras también, pero en salmuera, en los tanques. Y eso la tenían 45 días metidas en la sal. Luego la sacaban, la iban envasando muy bien en barricas grandes, como de 200 litros, con sal también, y eso se mandaban también en las barricas. Y eso, luego se sacaba los trozos esos, se iban cortando muy finito como se corta el jamón, y parecía jamón como de pescado, pero jamón, igual, una cosa así. La mojama esa se hacía de atún siempre. Luego también se hacía el caviar. Eso hacían unas tiras de atún, se ponían con unas tablas con sal, luego se prensaban. No recuerdo bien los días que había que tenerla en la sal. Y luego eso se tendía como un cañizo para que le diera no el sol directamente, sino más bien el aire. Se colgaban, no sé cuántos días estaban, unos cuantos días colgadas. Luego cuando ya estaban secas, eso se bajaban, se le daban un poquito de aceite, las empaquetaban, las mandaban a la península, todo eso. La industrialización llegó al sector con las factorías de pescado, unas fábricas cuyo entramado social y laboral encerraba pequeñas ciudades a las orillas del mar. Estaban emplazadas en las desembocaduras de los barrancos, lo que dificultaba enormemente su acceso. Yo tampoco lo entiendo mucho, porque por ejemplo, allí todos son dificultades, por ejemplo, para el transporte de la mercancía, tanto por la mar como por la tierra, ¿no? Tenían que tener, por ejemplo, como aquí en San Sebastián sería mucho más fácil, porque llegan los barcos grandes aquí. Se ve que aquello lo consiguieron del barranco aquel con facilidad o algo, pues la verdad es que no lo sé. Yo también me he hecho esa pregunta, pero puede ser también que en aquellos años también La Gomera podía ser que fuera un paso de atún antes que las demás islas, y que esta empresa pues haya conseguido estos terrenos por un precio que les venía bien, porque claro, el coste de transportar, de traer pescado y luego volverlo otra vez a llevar enlatado, me imagino que sería mucho más caro que tenerlo en otras islas, en Tenerife o en Las Palmas, por ejemplo. La Rajita, en Vallehermoso, fue una de estas factorías donde los empleados y sus familias contaban con todo lo necesario para vivir. Hoy en día, parte de La Rajita está derruida y en su lugar se va a erigir un complejo turístico. Domingo Arteaga es uno de los últimos trabajadores que abandonó la factoría, su casa y con ella todo un estilo de vida. Vivimos yo y mi mujer, los dos solos ahí. Estuve viviendo un mes y pico, solamente los dos, y el perro. Nada más. Pero me venía a trabajar yo aquí a San Sebastián. Todos los días cogía el coche y me venía a trabajar allí al Cabrito. Y eso fue así recuerdo, eso cerró en el 84, me parece que es. No, el 84 no. Cerró la fábrica, pues sí, posible, en el 84 por ahí, pudo haber cerrado. El trabajo era allí con las mujeres echando donde peleaban la cosa esta del pescado, ayudándolas allí a las mujeres, pero éramos pequeñillos cuando eso. Yo llegué a ver más de 300 personas trabajando ahí, 300 personas por lo menos. Aparte de la gente de los marineros, por ejemplo, trabajando en la fábrica, 200 y pico, 300 personas podían haber ido trabajando allí bien. La empresa ponía la casa y bueno, los que estábamos fijos allí teníamos nuestra casa, que no pagábamos alquiler, ni pagabas ni luz, ni agua, ni nada, sino tú trabajabas para la empresa, había gente, yo tenía hermanos mayores también, unos trabajaban en la fábrica y mi padre y mi hermano mayor pescaba. Entonces ese era más o menos y luego había gente que iban allí, tenían casas, pero sobre todo para estar durante la semana. Los fines de semana ya se iban a sus casas. Nosotros no, nosotros estábamos allí viviendo fijos. Bueno, la casa, llegabas a la entrada, tenías cocina, comedor y luego 3 habitaciones y baño.
es el recuerdo mío. Anterior pues me imagino que sería más pequeña, pero de la época esa recuerdo eso. Luego ya nos quedábamos, generalmente éramos familia numerosa, casi todos, y dormíamos a lo mejor pues en cada habitación pues dormíamos 3 o 4 hermanos, o más, depende de los hijos que había. Ellos vivían allí, ellos vivían, los dueños al principio estaban 6 meses. Por ejemplo, venía uno de los dueños y vivía con nosotros allí 6 meses, con su familia, sus hijos, incluso allí en la escuela también. Luego se iban y venía otro de los dueños, estaba otros 6 meses también. Ellos la dirigían desde aquí porque es que estaban ahí, y luego dentro de la empresa habían unos encargados, unos para una zona y otros para otra, para el pescado, para congeladores o para la luz. Eso tenía sus encargados, pero claro, ellos estaban ahí. Habían una escuela y íbamos todos, y un maestro solamente. Que habíamos a lo mejor 80 o 70, 80 muchachos ahí, diferentes cursos, y un maestro solo lo hacía. La escuela no se estudiaba hasta los años que se debían estudiar, porque aquellos años, a los 14 años, como había trabajo siempre, no tenías problemas de trabajo, pues ya no pensabas en hacer una carrera o hacer un estudio, sino ya tengo 15 años, ya voy a trabajar. Entonces eso es uno de los datos que siempre a mí también me ha llamado la atención, porque de allí muy poca gente sacó carrera, ¿sabes? Porque es que había dinero fácil, no fácil, era difícil de ganar, pero siempre tenías trabajo. Recuerdo, bueno, lo más que tengo en la imagen es cuando venían caminando desde La Dama y Arguayodes, que mirabas hacia arriba porque Rajita estaba situado en un barranco, y luego mirabas a los lados y veías un montón de gente a trabajar. Mucha gente. Que esos por la tarde, cuando terminaban las jornadas, volvían otra vez a sus casas caminando. Habían 3 tiendas, había un cine, nos ponían el cine gratis también. Baile hacían a cada momento. Cuando parecía un baile, no te daban tiempo a pensar, sino trabajo y fiesta, cine, y se pasaba bien. Bueno, ya cuando cerraron la factoría no había demasiada gente, ya la gente empezó unos años antes, ya tenían sus casas compradas por ahí, unos en Tenerife, otros por San Sebastián, y bueno, ya al momento del cierre, pues sí, habían allí yo creo que 10 o 12 familias, cuando la cerraron ya definitivamente. Sí, yo estuve viviendo allí hasta que se cerró, y luego incluso cerrada fui el último que me marché de allí, viviendo allí. Bueno, entre hombres y mujeres, eso era, a la entrada de la fábrica había un patio grandísimo, entonces el atún llegaba ahí entero, ¿no? Entonces con hachas y machete y eso, a mano, le cortaba, eso en un principio, luego habían esto que hay como un sinfín para cortar las cabezas, ¿no? Entonces ahí desmenuzaba un poco el pescado y ahí se guisaba, todo eso era el trabajo de hombre. Y ya luego cuando entraba dentro del sistema de enlatado, ahí ya sí que habían casi todo mujeres. Había algún que otro hombre, pero casi todo eran mujeres. Las latas se hacían allí mismo, o sea, los envases para el atún venían en láminas y habían unos troqueles donde allí las mismas mujeres hacían las latas y las iban colocando para envasar el atún, pero no es que vinieran de fuera, se hacían allí directamente. Hoy la factoría de la cantera es la única que queda en pie en la isla de La Gomera. Situada en el barranco de Charco Hondo, esta factoría conserva prácticamente intacta su estructura principal, lo que puede darnos una idea de la disposición de las salas y sus funciones. Antonia García trabajó durante 10 años en la cantera y recuerda muy bien cómo funcionaba la factoría. Mira, pues yo a los 8 años estuve 2 años en la escuela, ahora decimos colegio, antes decíamos escuela, y así. Estuve de 8 a 12, a los 12 años, pues me vine a trabajar en la cantera porque mi padre se necesitaba ayudar a la casa, porque con un sueldo solo no había, ya las otras eran mayores, ya se habían casado, entonces había que trabajar. Y por eso vine a trabajar en la cantera. Lo primero que se empezó fue en el pescado, y el pescado era de todo. Había cherne, había caballa, había bonito, había albacora, había melva, había chicharro, había sardina, había calamares, eso se hacía todo aquí.
La gente cuando ya había oscuro, que había mucho pescado, venían de Imada, de Alajeró, de Targa, de Antoncojo, de Los Almácigos, de Arguayoda, toda esa gente bajaba a trabajar aquí. El oscuro es cuando la luna, porque cuando hay luna pues el pescado no entra, pero hay un eso que la luna tiene, a ver cómo se dice esto, que la luna está llena, entonces no, pero en el menguante es cuando se cogía la caballa, que era cuando es el oscuro, cuando está el menguante, que se va menguando, menguando, que al oscurecer ya está oscuro hasta por la mañana, hasta que hubo la luna llena, hasta la luna nueva. El pescado se traía en cajas, no sé, los barcos los traían vaciados en las bodegas, pero de ahí se sacaban a las cajas, y después las cajas se llenaban y se traían con un carrito de allí del muelle, se traían para acá, y aquí pues se lavaba se lavaba el suelo, después se vaciaban todas las cajas ahí, bueno pues 40, 50, 60, después se hacían las cajas tongas para quitar ese, para después vaciar el otro. Entonces se le quitaba la cabeza, se echaba la pandorga esa que estaba ahí, y entonces con el guincho, cuando estaba llena, no muy llena porque se escachaba mucho, se dejaba a media, entonces se levantaban con el guinche, se metían a las calderas que ya tenían el agua hirviendo, y así se iban poniendo todas hasta que se llegaron las 4 calderas. Se ponían los tableros, entonces después ahí ponían unas burras y los tableros iban unidos, de no ser así, o sea, se dejaba un espacio al medio para trabajar, una mujer hacia el lado de abajo y otra hacia el lado de arriba, quedábamos espaldas de unas de otras, y trabajamos las 2 filas de eso. En el cuarto de aceite se hacía la tonga, primero la mayor, por ejemplo, porque se hacía de 5 kilos, 2 kilos y medio, de a kilo, o de kilo y medio, de a kilo, de medio kilo y de cuarto. De menos peso se iba haciendo para adelante. Y de eso se tenía ahí 2 días, bueno, hasta que se llenara el cuarto, 2, 3 días. Y entonces ya nos poníamos siempre habíamos una persona en el aceite. El aceite era puramente de oliva. Yo creo que era el ese, y el no coger agua de nada, sino todo se hacía con agua salada del mar. Se guisaba el pescado, bueno, se le echaba un poco más porque también habían como unos aparatos que sabían si llevaba más sal o llevaba menos. A los del aceite nos pagaban más, a las estibadoras pagaban un poco más, y a los que estábamos, hay veces que nos metían al tampón ese, como era muy pesado eso, también nos pagaban más, y a poner goma, según los días que estuviéramos en una cosa, estuviéramos en la otra. Las latas se hacían, los fondos varias veces traían varios, traían ya eso, pero los de no sé, aquí habían dos tampones, para lata grande y para lata pequeña, y el fondo pasaba igual, pero claro, teníamos que haber 2, una para tener la cantidad de aceite que tenía que tener la lata, porque no podía ser ni mucho ni poco, sino que quedara a nivel, y la otra en los fondos. Casi siempre habíamos dos, las mismas siempre, para grafear y eso, para estar pendiente a eso. Lo que quiere decir grafear, se le ponía, o sea, que la lata se sacaba con el aceite y todo, y se le ponía el fondo de arriba. Y entonces ahí se metía en un sitio, se daba vuelta la lata, y cuando salía completamente toda hecha, se hace que ya estaba tapada y todo. Y cuando estaban ya cerradas las latas, se traían en una carretilla, se metían a la estufa, ahí. Y entonces ahí se le daba pues 2 horas, 2 horas y media, 3 horas. Realmente no sé justamente, sé que se tenían más de 2 horas y más de 3. Se le daba a la estufa, se le daba el vapor, se le decía el vapor, para conservarla. Porque entonces ya el aceite se conservaba con el atún, o sardinas o caballas, con lo que fuera, y ya no se ponía malo. Las cuarterías eran las habitaciones donde los empleados se quedaban a dormir y a comer. El camino que llegaba hasta la cantera descendía zigzagueante por el barranco de Charco Hondo, y los trabajadores tardaban casi 1 hora en llegar. Por eso algunos decidían pasar allí la semana. Ya te digo, bajábamos todos los días el que queríamos, y el que no, pues ahí había un cuarto. Lo que pasa es que no un cuarto para cada una,
poníamos en un cuarto con pues 15 o 20 colchonetas, se traían sus comidas y ahí nos quedábamos. Yo me quedaba siempre en la casa, pero con esto no, había muchas personas que dormían ahí en los cuartitos, yo te diré después el cuarto donde. Habían 2 cuartos para las mujeres y 2 cuartos para los hombres. Y ahí con sus colchonetas dormían. Como aquí nunca hacía frío y si era en el invierno, pues traíamos una mantita. Y ya está. Cualquiera salía con ganas de hacer actividades, salían con ganas de coger la colchoneta. Y al otro día corriendo a ver la primera que íbamos al... Bueno, yo no, yo ya te digo, siempre dormí en la casa y tenía el cuarto baño y eso. Pero el que se quedaba ahí ya sabía, traía su ropa y por la mañana se iban levantando a cola, a lavarse y eso en los cuartos baños que tenían ellos. Y así. Pero no, la convivencia era muy buena. Hombre, no te digo que habría alguna persona, una más distinta a otra, pero no. La convivencia era muy buena. Pues mira, se traían papas, gofio, había muchos que también traían un poco de potaje, se arreglaban una garbanza o una lenteja, pero realmente aquí se traía el gofio, las papas, el queso, el mojo, y las papas pues las guisábamos ahí en las calderas. Cogíamos un pedazo de res, lo lavábamos bien, se partían las papas y se amarraba la res y se metía a guisar junto con las caballas. Habían 2 cuartos para las mujeres y 2 cuartos para los hombres, porque nos tenían separados, cuidado, que antes no se juntaban como ahora. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, y toda aquella que, por ejemplo, las hijas que estuvieran sus padres, pues comíamos en el cuarto de los hombres con nuestros padres. Y cuando las demás pues comían en sus cuartos de las mujeres, por detrás están. Cuando se salía de aquí por las tardes se iba a coger hierba para las cabras, para las vacas y a cegar. ¿O tú te crees que eran flores? No, mi amor. Pese a que suponía un buen trabajo para la época, el sueldo de los empleados no era siempre suficiente y muchos tenían que ir, al salir de la factoría, al interior de la isla para trabajar en la agricultura. Bueno, era un buen trabajo. Vivirse en ese tiempo no se vivía bien con eso, porque entonces, aparte de eso, pues toda persona teníamos 6 o 8 yuntas de arada, se sembraba lentejas, se sembraba trigo, se sembraba garbanzo, se sembraba cebada y después eso se cosechaba y los garbanzos los cambiábamos en Ballera en Rey, una fanega de garbanzos por 2 de millo y después el millo era para mezclarlo con el trigo y la cebada para el gofio, que aquí antes el gofio era impensable. Nosotros solo teníamos la casa, los terrenos eran todos de gente que, pues la cantera que tenía, si eso tiene, pues yo qué te digo, la cantidad de terreno que tiene. Y ahí pues se cogía almendra, se cogía, porque montones de veces en el verano nos llevaban arriba a coger las almendras que se cogía fanegas y fanegas. La gente del interior de La Gomera, es decir, se la buscaba con la agricultura, con ganado, con vacas y todas esas cosas. El campesino vivió siempre de esa manera. Ahora lo que hacían cuando venían con el pescado, pues era un trueque que hacían. Por queso, por papa, por maíz, por lo que fuera. La gente, por ejemplo, de playa, que de playa tenía entonces muy poquitos vecinos. Yo creo que no tenía ni siquiera una docena de ellos. Y esa gente pues vivía del pescado. Esa gente vivía de la pesca. El pescado lo llevaba los de aquí abajo arriba a venderlo. El campesino nunca es muy raro que bajara a la playa a comprar pescado. Porque siempre ellos iban porque, hombre, su vida era el pescado, pero por el pescado solo no podían vivir. Entonces cuando salían al campo, y en el campo pues cambiaban el pescado por papas, por maíz, por lo que fuera, para comer. Aparte de lo que ellos creían que les sobraba para vivir ellos, que es lo que sacaban a vender, se lo llevaban a las salazones o a las fábricas de pescado que hubieran en esa época. Sí, se vendía así, pero no lo vendías por dinero. Salías para arriba, te daban una calabaza, te daban 2 kilos de papa, y cambiabas el pescado por... Tenían sus burros, venían a comprar el pescado aquí en Playa Santiago. Cuando ya la flota pesquera se fue haciendo más grande, lo compraban aquí y lo llevaban en burros a Hermígual, a Vallehermoso. Porque Vallehermoso tuvo un puerto, pero
En el puerto de Vallehermoso no creo que lo atacara nunca un pesquero, porque cada vez que lo hacía se lo llevaba el mar. Sí, porque el mar del norte de aquí es bien bravo. Los dueños de aquí tenían montones de fincas. Se trata de fincas trabajadas, no, sino muchos terrenos, muchos. Ahí mismo empezamos en la Mariquilla, que son unas 14 o 15 yuntas de arada. Después seguíamos para arriba, estaban las Tagarninas, estaba Tagonache, estaba después allá Pinto, estaba la montaña, estaba la punta de la Barca, después salía para acá por todo lo trabajado de Tañe, después tenían unas finquitas y tenían unos esos para plantar papas, habían papas, habían higos de leche, habían higos tunes, habían almendros, había de todo, mi amor. Y uno pues tenía que trabajarla. Pese al deterioro que ha sufrido la cantera, se ha logrado mantener parte de su maquinaria como muestra del trabajo desarrollado en la factoría. Ramón García trabajó unos años en la cantera en varios puestos diferentes y durante ese tiempo aprendió a manejar todas sus herramientas. Empecé haciendo a imprimar lo que era del fondo, de eso, las letras del pescado, de la clase de pescado que se empaquetaba. Pues atún listado, que es el bonito, el otro atún rosado, y así pues de todo, o de caballa, la hueva y todo eso. Pues sí, el proceso, pues mira, ahí hay las dos que estamos ahí, son para cerrar, grafiar decíamos nosotros. Esta que está aquí, pues era para hacer el borde de la lata, para después poder poner los fondos, pues igual el fondo que después cerrarla completa, que es esta que está aquí. Y las otras pues para grafiar. Y esta que está a mi derecha, pues era la de cortar la hoja, el ancho que llevaba la lata, la altura, y después de aquí pues pasaba a otra máquina que la enrollaba para hacer la forma a la lata, para después soldarla, para después ponerle los fondos y después pues cerrarla. Yo venía con mi padre, yo pequeño, y con los chicos que estaban aquí, y pues veníamos y jugábamos aquí, pues corríamos, pues a veces pues se enfadaban también los padres de ellos, porque éramos, pues nada, pues chiquillos, pues a jugar. Aquí entró la fábrica, nos íbamos abajo a la playa y pues nada, pues todo el día jugando, corriendo, por abajo, para arriba y pues peleando con nosotros ahí, normal, como todos los chicos. Pues bien, aquí los pescadores que salían, que eran pagos por la empresa, salían a pescar, se quedaban aquí en los cuartos estos que están aquí detrás, pues se quedaban ahí y de ahí salían a pescar. Y a la hora que llegaban, pues claro, no iban a la Jerón ni a Imada, porque tenían ya sus barcos aquí y su casa ahí, tenían sus señoras, sus hijos ahí. Pero los mismos dueños de aquí, no había aquí escuelas ninguna, sino aquí mismo le daban clases hasta que ellos, hasta una edad que tal, pues entonces ya pues los padres emigraban, los mandaban con una familia, a un colegio, pues a la Jerón, tenían familia, pues se quedaban arriba y iban al colegio ahí. Además de las máquinas, en la factoría de la cantera se conservan antiguas artes, redes que utilizaban los pescadores para capturar la caballa y otras especies. Aunque algunos de los pescadores tenían sus propios barcos, los que usaban los trabajadores de la cantera solían ser propiedad de la factoría. Era de la empresa. Ellos estaban contratados y trabajaban con la empresa. Ellos tenían 2 barcos grandes, 2 falúas, y pues en cada falúa iban 7 o 8, entonces pues iban a pescar con ellos, por la empresa. Era de la empresa los barcos. Fuera del trabajo, pues eso era de por la mañana, de sol a sol, es como se trabajaba. Y cuando no, pues ahí bañándose en la playa, o cosiendo el arte, o eso, porque era el trabajo que había que hacer aquí. Coser el arte, porque se rompía, porque normal, y pues así era, la vida era así. Bueno, pues cuando yo pequeño, pues sí, había mucha gente aquí trabajando, y pues bien, esto pues yo lo veía bien, a mi punto de vista. Luego pues no sé qué es lo que pasó, que esto fue para atrás, pues ya ves cómo estamos, que no hay nada. Eso se fue para atrás, pero no lo sé por lo que fue.
Los motivos para cerrarla, pues la verdad que yo tampoco te explico mucho, pero te digo que después de que empezaron a ir los partidos políticos, ahí se fue revolucionando la cosa y a cada vez peor y cerrar. Exactamente, porque ya cuando aquí ya se empezó a cobrar y qué sé yo, ya dijeron no, a otro lado con la música. Bueno, la de cantera no, la de cantera desapareció con el viejo y los hijos. Bueno, después los hijos tuvieron ahí un poquillo de tiempo, pero eso ya después... Bueno, el cierre creo que fue por el 84 aproximadamente. Y luego se comentan varias cosas. Una de ellas es que decían cuando estábamos ahí que empezaban a meterse los sindicatos por medio, que esta gente como que no les gustaba tener siempre la presión de los sindicatos. También decían que querían trasladar las fábricas a Marruecos porque había mano de obra más barata. Y la verdad, pues no sé, el final del cierre son comentarios que yo oía, pero no tengo ni idea. Con las factorías de pescado se echa por tierra la idea de que el gomero ha vivido siempre de espaldas al mar. La tradición y vida de la gente del mar y de la gente del interior han convivido en la isla dando buen ejemplo de la pluralidad social del territorio. Pese a que las factorías han ido desapareciendo con el tiempo, la cantera ha sobrevivido como testigo histórico de esta floreciente época. La vida en estas fábricas ha dejado huella en todos los que vivieron o trabajaron en ellas. La anécdota es que aquí me encantaba estar aquí, pero visto ahora como vemos esto, pues fíjate tú cómo estará uno, cómo estaba a cómo está, pues decepcionado completamente. Pero entonces sí se pasaba bien, cuando estaba uno aquí pequeño, pues mira, se pasaba cada gusto. Pero ahora decepcionado, todo cayendo. En cuando voy a pescar, pero ya no me apuro mucho. Si voy a pescar hoy, estoy 6 o 7 días en tierra. ¿Para qué? El trabajo era no tan duro, bueno, el de la mar sí. El otro, pues bueno, un trabajo como otro cualquiera. Pero que es una cosa que sí me ha llamado la atención, que la juventud que iba saliendo no salía hacia afuera, por ejemplo, a estudiar, sino que siempre o iba a pescar o se quedaba en la fábrica. Las factorías de pescado fueron más que un lugar de trabajo para muchos de los empleados. Allí conocían a sus futuras parejas, a sus amigos más íntimos. Para algunos, incluso se convirtió en centro de educación para sus hijos. Quizá por ello, la relación entre los habitantes de estas ciudades improvisadas gozaba de tan buena salud. Es que antes se convivía mejor los trabajadores y la gente mejor que ahora. Como no sé si me sé explicar, como con más cariño. Antes se nos moría un vecino y hasta 15 o 20 días no salía de casa, ni música en las casas. Y hoy se muere un padre y al otro día están cantando y bailando. En fin, que antes se quería más un vecino que ahora su misma familia. Pero es que antes, no sé, mira, uno tenía que bajar desde arriba, caminando juntos, trabajando todo el día juntos, almorzando juntos, subiendo juntos. Pues quieras o no, el roce te da el cariño. Digo, yo por lo menos. El ambiente allí era bueno. Eso era como una familia. Por ejemplo, había una familia que tenía un problema y ahí estábamos todos para ayudarnos unos a otros. Los barcos, por ejemplo, tú sabes que los barcos hay que sacarlos a tierra para limpiarlos, pues siempre nos ayudábamos unos a otros como una familia. Los recuerdos y la nostalgia de muchos que vivieron la época de esplendor de las factorías de pescado en La Gomera han dejado paso a un triste futuro que parece querer olvidar lo que allí aconteció. Un pedacito de nuestra historia se va borrando imperceptiblemente y las factorías, otrora lugares donde palpitaba la vida y la animación, han dado paso al silencio. Hoy solo queda, como testigo mudo, el edificio de la cantera. Pero si agudizamos nuestros sentidos, podemos percibir el infernal ruido de las máquinas, el olor a putrefacción, la algarabía del corretear de los niños, el violento calor emanado de las calderas, ecos que nunca deberían ser silenciados.